Issei traicionado capítulo 2. El viento frío, solo parecía hacerse más helado conforme parecía hacerse más oscura la noche. Issei se movía lentamente por las calles desiertas. No tenía ninguna prisa por llegar a su departamento, realmente estaba disfrutando el paseo nocturno. Dobló una esquina, y empezó a caminar por una calle descendiente. La única molestia que tenía, era la sensación ardiente en su mejilla, pero sabía que eventualmente esta iría disminuyendo. Su estado de ánimo había mejorado considerablemente. Después de llegar a una conclusión, simplemente desde ese momento sintió un ligero cambio. Mientras más tiempo pasaba, se sintió más ligero, más alerta, sintió una extraña sensación de una energía burbujeante desde el fondo de su ser. Se sentía muy bien, como no se había sentido desde hace algún tiempo. Se sintió liberado, su mente ya no estaba ocupada con pensamientos inútiles, rápidamente había sacado a la chica pelirroja de ellos, y era como si no existiera, ahora solo era una variable sin nombre, sin importancia más de la necesaria, obviamente no podía omitir su existencia por completo, pero por ahora ella solo era algo, de lo que se ocuparía eventualmente. Se sintió relajado. Pero aún así su cerebro estaba trabajando a su máxima potencia, no se sentía forzado, era algo natural. Como el fluir de un lago. Mientras estaba a pocas calles de llegar a su destino, decidió pensar en sus siguientes movimientos, y establecer un plan provisional. El primer objetivo en el cual se centró, fue en aumentar sus posibilidades de victoria en una batalla. No era necesario volverse extremadamente fuerte. Si bien el poder era algo importante, no era algo decisivo en la conclusión que podría tener una lucha. El terreno, las afinidades de los combatientes, sus habilidades y debilidades, tanto físicas como mentales, todos los factores externos que afectaban a ambos combatientes. Todo eso era vital en una pelea. El castaño miró al cielo nocturno, las estrellas brillaban llenando su vista. Había una innumerable cantidad de variables y posibles problemas que podrían aparecer en el camino. Una sutil sonrisa se formó en la cara de Issei. Metió sus manos en los bolsillos de su pantalón. Por alguna razón se sentía emocionado, y un poco impaciente por ver todo lo que podía pasar en el futuro, pero también era consciente que en su estado actual era débil, y si pasaba algo él moriría rápidamente. Era una cruda y bastante irritante verdad, pero lo aceptó fácilmente, negar que era débil sería estúpido, mientras más rápido lo aceptara sería mejor. Soltó un suspiro, y empezó su caminata de nuevo. Si quería hacerse fuerte, lo primero sería conseguir a alguien que le enseñara a pelear. Por un breve momento, pensó en Kiba o Koneko, pero esa idea se deslizó fuera de su mente rápidamente. Koneko tenía una buena técnica, pero se basaba principalmente en su fuerza bruta. Además de que ser bueno en algo, no necesariamente te hace bueno para enseñar. Ella lo ayudó a incrementar su resistencia en el entrenamiento previo contra Riser, pero de eso no pasaría. Él había leído muchos libros, sobre anatomía humana, y otros temas relacionados, si bien ya no era un humano, suponía que fundamentalmente la anatomía de un humano y un demonio eran similares, eliminando la energía demoníaca y las alas claramente. Kiba era algo similar, no dudaba de la habilidad del rubio, pero sabía que él dependía mucho de su velocidad, y por lo que había notado le faltaba poder en sus ataques. Claro que su Sacred Gear podía suplir esa debilidad con la gran variedad de espadas que él podía usar, y las habilidades que podía obtener de estas. Pero una vez más, si un humano experimentado se convirtiera en demonio, con los aumentos de capacidades físicas que esto implicaba, no dudaba en que podría vencer a Kiba. Él descartó a esos dos rápidamente, probablemente si ellos escucharan su evaluación se sentirían ofendidos, pero esa era la realidad, por mucho que ellos fueran sus amigos, no podía dejar que eso nublara su razonamiento. Claro que él solo estaba evaluando desde un punto de vista inexperto, y basado en la información que tenía en su cabeza, al observarlos por el tiempo que habían convivido. Por un momento recordó su encuentro contra Reinare, si él hubiera actuado como era realmente, probablemente hubiera logrado evitar que Asia muriera, él mismo se odiaba por dejar que algo así pasara. La ira lo había hecho estúpido. La ira, era algo que podría resultar fatal en situaciones peligrosas. La vida real no es como los animes, en donde el protagonista obtiene el poder de la amistad de manera repentina y de manera extremadamente conveniente, y logra obtener una victoria sobre un enemigo claramente superior. No, en la vida real, un solo error cuesta la vida, no solo tuya, sino de las personas cercanas a ti, las personas que quieres proteger.
Él había tenido suerte hasta ahora, pero la suerte se acaba, y no estaba dispuesto a dejar la vida de sus amigos a algo tan inestable como la suerte. Para romper a una persona, primero debes de eliminar lo que lo motiva a levantarse, y luego aprovechar que está cegado por la ira, y es incapaz de pensar racionalmente. Issei pensó en al menos una docena de maneras en las cuales podrían haber obtenido una victoria sobre Riser, usando el factor de la ira. Entre otras cosas. Por un momento pensó en lo inútil que fue la pelirroja en la planificación de su estrategia, ella se confió solo porque el campo de batalla era familiar, y eso fue estúpido. Ahora podía ver lo inútil que era ella como una líder. Claro que si ella trabajaba duro, podría mejorar. Por un momento pensó en la posibilidad de usarla, pero lo descartó, no quería involucrarse mucho más con ella, de lo estrictamente necesario. El castaño decidió que buscaría a un maestro humano, para que le enseñara a pelear. Él nunca antes había tenido necesidad de hacerlo, pues siempre usaba estrategias y se aprovechaba de la naturaleza humana para encargarse de todos los que lo molestaban cuando era más joven. Recordar esos días, hizo que el cuerpo del chico se estremeciera. Sacudió su cabeza en un intento de librarse de esos pensamientos. Miró a las escaleras que conducían al segundo piso de su edificio, a pesar de estar lejos de la luz de las farolas de las calles, la imagen era muy clara casi como si estuviera de día. Esa fue una de las ventajas de ser un demonio. Empezó a subir, sin mucha prisa. Cuando llegó a su puerta y tocó la manija, se detuvo. La puerta no tenía seguro. Por un momento distintas posibilidades rondaron su mente. Luego dejó salir un suspiro, era más que obvio quién era la persona que estaba adentro. Rodó la manija, y empujó la puerta. La oscuridad lo recibió, solo entraba un poco de luz proveniente de las ventanas. Se quitó los zapatos y empezó a caminar. Cuando llegó a la sala de estar, justo en el sillón, que estaba ubicado frente al televisor, notó una figura recostada. Una débil sonrisa se formó en su cara. Se acercó, y observó a la chica acostada, cabello rubio brillante, opacado por la poca luz, estaba usando una pijama, de color rosa con detalles florales. Podía escuchar el leve sonido de su tranquila respiración. El chico solo la observó unos segundos más, antes de dirigirse a un armario, y buscar una manta, luego se acercó a la chica, y la colocó suavemente sobre ella teniendo cuidado de no despertarla. Te quedaste dormida, mientras me esperabas. El chico murmuró, viendo a la niña con una sonrisa. Luego de eso, se sentó en un sofá de una sola persona, ubicado a la derecha de donde estaba la chica. Esperaría hasta que ella despertara, ya faltaban pocas horas para que el sol saliera, y después tendrían que ir a la academia. No podía dormir, y realmente no había nada importante que requiriera de su atención plena, para el siguiente día. Así que decidió que pensaría en cómo sacar un mayor provecho de su Sacred Gear. Hasta ahora solo tenía un rayo de energía, algo útil, siempre y cuando su objetivo no lo esquivara, y lógicamente él tuviera una buena puntería. También la habilidad de multiplicar su poder. Sin embargo, si su poder es bajo, el aumento sería bajo también. Después de todo, 0 multiplicado por 10 o 20 seguía siendo 0. Se haría fuerte eventualmente, pero necesitaba algo útil en lo cual pudiera usar ese aumento de poder. También estaba el hecho de poder transferir ese poder. Hasta ahora eso es lo que tenía, su mente empezó a trabajar en varias maneras de sacarle provecho a esas habilidades. Los rayos del sol entraron por la ventana. Las pestañas de la niña rubia temblaron antes de abrirse lentamente. Se sentó en el sofá y se frotó los ojos, en un intento de alejar la bruma del sueño aún en ella. La niña pareció tardar unos momentos en ser consciente de en dónde estaba. Ella entró en pánico, cuando recordó por qué estaba en este lugar, furiosamente miró alrededor. Ise-san, Ise-san. Ella llamó repetidamente el nombre de la persona que estaba esperando. Y no tardó en encontrarlo. Estaba sentado en el sofá, al lado de ella. Está despierto, y la miraba con un poco de diversión. La niña sonrió dulcemente, pero luego infló sus mejillas. Ise-san, ¿dónde estuviste toda la noche? Oh, bueno, verás. Issei fingió luchar para encontrar las palabras adecuadas. Pero el sonido del timbre de la puerta lo detuvo. Issei miró la puerta con el ceño fruncido, sin notar que Asia lo estaba mirando. ¿Visitas? No es demasiado temprano. Él dijo, notando que Asia volteó su mirada hacia otro lado. Asia, ¿sabes quién podría ser? Cuestionó, mientras miraba a la ex monja, con una sonrisa nerviosa. Y yo llamé a Koneko-chan y a Kiba-san, porque no llegabas, y no sabía qué hacer. En ese momento Issei recordó que había apagado su celular, y ni siquiera se había molestado en cargarlo. Está bien, me alegra que te preocuparas tanto por mí, Asia-chan.
El castaño diría mientras acariciaba suavemente la cabeza de Asia haciendo que ésta se sonrojara. El chico se dirigió a la puerta, un poco nervioso sabiendo lo que le podría esperar, si cierta niña albina estaba al otro lado. Apenas quitó el seguro, y abrió ligeramente la puerta. Un puño voló hacia el estómago. ¡Auch! El niño soltó un quejido de dolor, y se llevó las manos a su abdomen, mientras se revolcaba en el suelo. ¿Por qué no llegaste anoche? Asia estaba muy preocupada. Una voz monótona, que casi parecía que no contenía ninguna emoción, provino la persona que lo golpeó. Una niña de complexión pequeña, de cabellos blancos, y una piel pálida, lo miraba como si fuera una basura. El chico la miró con una gota de sudor bajando por su cabeza. Koneko-chan. Issei levantó la mirada, el miedo pasó brevemente por su cara, e inmediatamente después, una sonrisa torpe apareció, moviendo sus manos frenéticamente, tratando de detener a la niña que se acercaba lista para golpearlo otra vez. Casi parecía una mentira que era la misma persona, que había decidido proteger a sus seres queridos. Solo pasaron algunas cosas y terminé muy ocupado, y cuando llegué no quise despertar a Asia-chan, tampoco quería que ustedes se preocuparan. Se excusó. Koneko pareció meditar un momento, antes de asentir varias veces. Y luego se dirigió a la cocina. Supongo que me puedo despedir de la tarta de manzana que está en el refrigerador. El castaño se lamentó. Issei sonrió por cómo actuaba ella, la mayoría del tiempo tosca y poco habladora, pero cuando se preocupaba por alguien realmente, ella podía ser bastante violenta. Me alegra que estés bien. Issei-kun. Cuando levanto la mirada observo la mano extendida de un chico rubio. Kiba Yuto. Bueno, no puedo decir que estoy completamente bien después de recibir un golpe de Koneko-chan, dijo, mientras tomaba la mano de Kiba y se ponía de pie. Sí, ella puede actuar muy ruda. Kiba diría, y luego miro a la Nekomata que estaba comiendo una tarta. Pero es solo que así demuestra su preocupación. Issei-kun, tienes la mejilla inflamada. Kiba señaló. Issei hizo una mueca, durante la noche se había puesto hielo, para reducir la hinchazón, pero aún con eso Kiba lo había notado. Poniendo su mejor sonrisa de disculpa contestó. Anoche, cuando estaba caminando por la calle, un tipo chocó conmigo, y caí de tal manera que mi cara se golpeó contra un poste. Kiba pareció no creerse su mentira. Y cuando miro a Koneko, la niña lo estaba viendo como si él fuera un idiota. El castaño sabía que era una mala idea inventar una excusa para el golpe, por lo cual hizo la peor excusa posible, de tal manera que fuera obvio que él estaba mintiendo. Cuando cualquiera de los presentes señalara la obvia mentira, él diría una excusa más creíble, para calmarlos. Bien, ahora dinos la verdadera razón. Koneko dijo, mientras comía otro pedazo de tarta y lo miraba fijamente. El chico suspiró. Bien, cuando regresaba, me topé con unos tipos, probablemente pertenecían a una pandilla, traté de evitarlos, pero al final terminé de alguna manera metido en una pelea, y este es el resultado, diría señalando a su mejilla. Todos asintieron. Repentinamente una cuchara voló hacia su cara, y lo golpeó. Issei miró con una sonrisa forzada a Koneko. Oye, no debes de tratar así a alguien que está lastimado, dijo, mientras Asia se acercaba a él, para curar su mejilla. Eso fue porque eres un idiota. Koneko dijo, como si esa fuera una verdad absoluta. La rubia acercó su mano a la mejilla de Issei, su mano brillaba. Después de unos minutos, ella alejó su mano. Issei suspiró internamente, su plan había funcionado. No le gustaba tener que engañar a sus amigos, pero si repentinamente cambia su forma de ser, provocaría que desconfiaran de él. Decidió que tendría que ser un cambio gradual, por ahora tendría que seguir actuando como el mismo idiota de siempre al menos por un poco de tiempo más. Para no llamar demasiado la atención. Bueno, será mejor que te empieces a preparar para ir a la academia. Kiba dijo, mientras se iba al sofá. Issei asintió, para después dirigirse a su habitación. Asia hizo lo mismo y se fue a su departamento, que estaba al lado del de Issei. El castaño rápidamente se cambió su uniforme por uno limpio, se cepilló los dientes. Cuando se miró al espejo notó algo, sus ojos parecían más agudos. Por unos momentos se quedó mirando su reflejo, antes de encogerse de hombros y salir de su habitación. En la sala de estar, notó que Koneko ya había terminado la tarta. Cuando buscó a Kiba, descubrió que él estaba mirando una de las fotos que decoraban la pared. Issei se acercó, y decidió bromear un poco. Oye Kiba, no veas mis fotos. Él dijo, mientras sonreía. Issei-kun. La voz de Kiba sonó un poco fuerte, haciendo que el castaño se sobresaltara un poco por el repentino arrebato del normalmente tranquilo Kiba. ¿Me puedes decir algo sobre esta foto? Kiba dijo, con la mirada seria.
Issei internamente frunció el ceño, era evidente que algo estaba pasando con Kiba. El castaño miró la foto y entrecerró los ojos. Era una foto antigua, cuando sus padres estaban vivos. Él estaba posando junto a su amiga de la infancia. Si no mal recuerdo, ella es una niña que vivía cerca de mi antigua casa, y solíamos jugar a ser héroes. Issei casi envidiaba a su antiguo yo, jugar a ser héroes, y realmente creer que podía serlo. Es algo que ya no puede hacer. Realmente no hay algo como un héroe, solo es una palabra destinada a personas que lucharon por la justicia, que siempre hacían lo correcto, que siempre ganaban. Algo como un héroe solo puede existir en la ficción. En la vida real nadie puede vivir su vida siendo honesto y justo. El castaño alejó esos pensamientos, y continuó. Ella se fue al extranjero hace mucho tiempo. Issei diría, ¿recuerdas algo de esto? Kiba señaló una espada que estaba ubicada detrás de los niños. Issei la miró, tratando de recordar algo, pero no podía encontrar algo útil. No recuerdo mucho sobre eso. Issei diría, mientras negaba con la cabeza. Ya veo. Kiba sonaba decepcionado. Cosas como estas ocurren, ¿no? El encontrar algo como esto, ni siquiera lo esperas. Issei ahora estaba seguro que algo malo pasaba con Kiba. No era solo su comportamiento, sino sus ojos. Estaban llenos de odio. Esto es una espada sagrada. La mirada de Kiba, toda su expresión se retorció de ira. Issei lo miró. Por un momento se planteó intentar saber más sobre el tema. Pero por la mirada del rubio, supo que él no estaba dispuesto a decir más que lo necesario. Al castaño no le gustaba quedarse sin hacer nada. Pero al final del día, si alguien no quiere tu ayuda, no puedes obligarlo a recibirla, lo único que conseguirás es que esa persona sea más cautelosa contigo. Kiba se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Koneko lo siguió. Issei se quedó parado. Por un momento su mirada cambió completamente. Como si fuera una persona completamente distinta. Solo pudo deducir unas cuantas cosas de su conversación con Kiba. La más evidente era que eso de la espada sagrada era lo que verdaderamente provocó el repentino cambio del rubio. Lo segundo era que todo estaba relacionado con la iglesia, la sola mención de algo sagrado se podía relacionar con ellos. La mirada de Issei se afiló. Una vez más sus amigos estaban siendo dañados por la iglesia. Asia fue abandonada a su suerte por estos, y ahora Kiba parecía tener un pasado oscuro relacionado con ellos. Issei decidió que si alguien de la iglesia volvía a siquiera intentar ponerle un dedo encima a sus amigos, lo haría pedazos. Issei-san. La voz de Asia lo sacó de sus pensamientos. Es hora de irnos. La rupia lo llamó desde la puerta. La expresión de Issei cambió una vez más, y con una sonrisa respondió. Ya voy.